¿Y si te dijera que existe un libro de la Carta Apostólica que, leído con atención, desaloja todas las adiciones que han ido colonizando la fe? ¿Y si te dijera que no estamos hablando de un manuscrito secreto, sino de una carta canónica a la que muchos no se asoman con la seriedad que merece? Colosenses no es un apéndice para curiosos. Es una espada teológica puesta en la mano de la Iglesia para cortar todo lo que compite con Cristo. Si hoy crees que Jesús es una pieza más dentro de tu espiritualidad, escucha con atención. Pablo escribió desde la cárcel para desmontar precisamente eso. Pablo no está ocupado en ornamentos retóricos. Está poniendo el dedo sobre el problema que más corroe a la comunidad. Una fe mezclada. Una mezcla corrosiva de razonamientos humanos, prácticas místicas, reliquias legales y jerarquías invisibles que, poco a poco, roban a Cristo su trono. Colosenses viene a restablecer una sola verdad definitiva. Cristo es la totalidad. En Él habita toda la plenitud. Todo lo demás, filosofías, reglas añadidas, misticismos, son sombras que pretenden sustituir la luz del Hijo. Antes de adentrarnos en el texto, quiero ser claro, no estamos rescatando un texto perdido en sentido polémico o conspirativo. El motivo del título es otro. Colosenses ha sido muchas veces pasado por alto en la práctica cristiana contemporánea. Podemos llamarlo perdido, porque su mensaje radical de suficiencia de Cristo permanece ignorado por quienes, sin darse cuenta, han introducido suplementos donde la Escritura reclama suficiencia. Hoy, mi objetivo es abrir esa carta con ojos limpios y manos honestas, y dejar que sus palabras reordenen nuestro entendimiento y nuestra vida. Pablo escribe a una iglesia concreta, los colosenses, desde la prisión. Esa circunstancia no es accidental. Un apóstol encadenado está hablando con urgencia sobre lo que verdaderamente sostiene la fe, cuando todo alrededor se desploma. Hay gratitud en sus primeras líneas, hay oración y apremio, pero lo que sigue es una defensa contundente de la preeminencia de Cristo en todo cosmos y en toda experiencia humana. Vamos a caminar por ese argumento central. Veremos quién es Cristo, según Pablo, por qué su obra es completa y cómo la carta confronta las prácticas que añaden a la gracia. Si esta exposición va con tu sed de entender más profundamente, suscríbete y descarga la guía de estudio que acompaña este video. La encontrarás en el comentario fijado. Ahora, volvamos a Colosenses y dejemos que sus palabras reorganicen nuestras prioridades. Contexto breve pero imprescindible. Colosas era una ciudad menor en la provincia romana de Asia. No era Éfeso ni Corinto. Su comunidad no parece haber sido formada por Pablo directamente, sino por discípulos que llevaron el Evangelio. Sin embargo, esa comunidad es susceptible a influencias externas, enseñanzas filosóficas helenísticas, prácticas ascéticas y una tendencia a venerar intermediarios espirituales. Pablo percibe que algo grave está sucediendo. La gente empieza a buscar completitud fuera de Cristo, añadiendo capas de prácticas y tradiciones que pretenden mejorar la experiencia espiritual. Es contra esa tendencia que Pablo levanta su voz. Comencemos a abrir el núcleo teológico de la carta. Colosenses 1:15-23 es el corazón doctrinal. En él, Pablo despliega una cristología que no admite atajos. Describe a Cristo como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por quien y para quien fueron hechas todas las cosas, y aquel en quien habita la plenitud de la deidad. Leeremos esa afirmación como la base sobre la que se sustenta toda exhortación ética. Si Cristo es la totalidad y en Él está la plenitud, entonces cualquier intento de añadir algo es, de raíz, una contradicción. Cuando Pablo escribe «Cristo es la imagen del Dios invisible»,
Colosenses 1:15, no está asentando una abstracción filosófica. Está reivindicando que la revelación última de Dios está en la persona del Hijo. Esto significa dos cosas que debemos retener con fuerza. Primera, la revelación no se obtiene mediante técnicas, ritos o experiencias superiores a Cristo. Se recibe en el vínculo con la persona que lo revela. Segunda, la identidad de Cristo no es utilitaria ni instrumental. No es una herramienta que se use para lograr acceso a lo espiritual. Es la propia revelación de Dios. Cuando la Iglesia reduce a Jesús a un recurso, está, sin querer, negando su función ontológica. Él no solo actúa, Él es. Sigue una afirmación aún más audaz. Por Él fueron creadas todas las cosas, y en Él se mantienen todas las cosas. Colosenses 1:16-17. Pablo no separa la esfera espiritual de la material. No hay dos mundos herméticos. Cristo no es solo redentor de almas, es el sustentador del cosmos. Esto desplaza radicalmente la manera en que abordamos la vida cotidiana. Si Cristo sostiene la realidad entera, entonces nuestra batalla no es solo espiritual en el sentido de experiencias místicas, sino práctica, reconocimiento de su señorío en las relaciones, el trabajo, la economía, la familia y las estructuras sociales. La preeminencia de Cristo no es solo un dogma para debates teológicos. Es un llamado a restituir su autoridad en lo más mundano de nuestras horas. Una frase que Pablo coloca como rémora de su argumento teológico ofrece simultáneamente consuelo y exigencia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:18. Esto no es metáfora ornamental, es la clave para entender por qué Pablo combate las doctrinas añadidas. Si la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, cualquier práctica eclesial que desplace o diluya esa unión no es una mera alternativa espiritual, es una amenaza para la integridad del cuerpo. Cuando la fe se fragmenta entre reglas humanas, jerarquías espirituales o veneración de elementos intermedios, el cuerpo pierde movilidad, coherencia y salud. Colosenses 1:19 dice algo que debería hacernos detener la respiración. En él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. La expresión apunta a una plenitud que no necesita más. No hay un plus divino por descubrir o conquistar. La plenitud de Dios está en Cristo. Esta afirmación elimina cualquier teología de complemento. Esa idea de que herramientas, sabidurías o prácticas humanas pueden añadir a la obra consumada. La cruz no está a medias. La obra redentora no queda pendiente. Hay totalidad. Pablo lo enlaza de inmediato con la reconciliación. Mediante la sangre de la cruz, todo aquello que nos separaba ha sido removido. Él presenta la redención como un acto jurídico y real. El acta de deudas que nos acusaba fue anulada. Colosenses 2:14. Aquí se confronta directamente una de las tentaciones más modernas. La idea de que la salvación demanda añadidos rituales o jerárquicos. No podemos pasar por alto la dimensión práctica que Pablo conecta con esta teología. Si estás completo en él. Colosenses 2:10. Entonces las normas ascéticas, las listas de prohibiciones y los sistemas de pareceres espirituales dejan de ser instrumentos de madurez para convertirse en cadenas. Pablo advierte contra la seducción de filosofías humanas y tradiciones que pretenden dar más a quien ya lo tiene todo en Cristo. Colosenses 2:8-10. La advertencia no es contra la reflexión o el uso juicioso de la razón, es contra una lógica que te pone a buscar en otro lugar lo que el Señor ya ha dado. Considera la imagen legal que Pablo usa. Había un documento legal en nuestra contra, escrito con decretos. Cristo lo quitó y lo clavó en la cruz. Colosenses 2:14. Esa es una imagen potente para entender la suficiencia de la cruz.
No estamos hablando de una simbología vacía. Pablo piensa en términos judiciales. La deuda fue registrada, la sentencia existía, la acusación era real. La sangre de Cristo, sin sustitutos adicionales, canceló esa cuenta. Cualquier doctrina que insista en que la deuda necesita añadidos posteriores contradice la lógica del mensaje paulino. Ahora bien, ¿qué significa estar completo en Cristo para la vida cotidiana? Aquí es donde la carta no se queda en ideas abstractas. Salta hacia la ética. Colosenses 3:1-17 abre la puerta al llamado a vivir, de acuerdo con la nueva realidad. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, mortificad lo que es terrenal, revestíos de misericordia, humildad, mansedumbre y paciencia. Dejad que el amor gobierne y la palabra de Cristo habite en abundancia entre vosotros. Observa cómo la teología y la práctica se corresponden. La preeminencia de Cristo produce una conducta nueva, no mediante imposición legal, sino por transformación identitaria. Cuando la identidad cambia, las acciones emergen de manera distinta. Pero atención, Pablo no propone una ética abstracta ni una moral de banco de pruebas. La ética colosense está anclada en una nueva pertenencia. Fuisteis resucitados con Cristo. Colosenses 3:1. No se trata de mejorar viejos hábitos por disciplina humana, se trata de vivir desde un ser renovado. Por eso la renuncia a lo terrenal, mentiras, ira y moralidad, no se presenta como un programa de autoayuda, sino como la consecuencia necesaria de estar arraigado en una identidad transformada. La ética, entonces, no es una carrera por la aprobación humana, es la manifestación de una realidad ya concedida por la obra de Cristo. Hasta aquí, el hilo teológico es contundente. Cristo es la totalidad. En Él habita toda la plenitud. La cruz lo ha resuelto todo. Estar en Cristo configura la vida. Pero ¿qué tiene esto que ver con las polémicas prácticas de la comunidad? Aquí Pablo se pone todavía más directo. Hay tentaciones específicas que amenazan con desplazar a Cristo. La veneración de ángeles, la adhesión a reglas humanas sobre comida y festividades, la fascinación por experiencias místicas no centradas en el Hijo. Pablo denomina a estas influencias con términos claros: filosofía, pensamiento humano elevado, extrañas tradiciones y ceremonias que, aunque puedan parecer espirituales, no sostienen la obra redentora. Cuando él alerta contra la adoración de ángeles o la intermediación de seres celestiales, no está insultando lo sobrenatural. Está corrigiendo una práctica que coloca mediadores donde solo cabe un mediador. La Escritura reconoce seres espirituales. La Escritura también proclama un mediador definitivo. Pablo no disputa la existencia de realidades angelicales. Disputa su papel como sustitutos o complementos para el acceso a Dios. Si Cristo es la plenitud, cualquier culto que pretenda contar con agentes intermedios para completar lo que Él ha hecho es una desviación peligrosa. Hay que entender también el contexto cultural. La sociedad helenística prestaba oídos a sistemas religiosos que ofrecían experiencias místicas y jerarquías de seres espirituales. Para los creyentes convertidos en Colosas, aquella cosmovisión no se abandonó por completo. Se mezcló con las enseñanzas cristianas y creó una forma híbrida. Es exactamente lo que sucede hoy cuando mezclamos la gracia con prácticas ajenas que prometen experiencia o conocimiento superior. La respuesta paulina es siempre la misma: volver a la prioridad del Hijo. Al tratar esta advertencia, Pablo no invierte su autoridad en el rechazo solitario. Ofrece al mismo tiempo una alternativa positiva: permaneced en Cristo. Permanecer no solo como nostalgia de una doctrina correcta, sino como práctica vital que implica lectura firme de la palabra, comunidad que refleja la vida de Cristo, oración sostenida y rechazo de fórmulas que prometen un más
distinto a la obra de Jesús. Permanecer en Cristo es tanto defensa como misión. Defensa frente a los engaños y misión de mostrar que en Él está la plenitud. Ahora entramos en un terreno que merece cuidado hermenéutico. Colosenses 2, 8, 15 presenta una advertencia teológica y una imagen litúrgica legal que a veces ha sido malinterpretada. Pablo advierte contra aquel que nos lleva cautivos por filosofías vacías, según tradiciones humanas y no según Cristo. Después, en el mismo pasaje, afirma que Cristo anuló el orden que nos condenaba. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Hay lectores que han hecho de este versículo un catálogo de victorias míticas o una invitación a prácticas esotéricas de dominio espiritual. No caigamos en extremos. Pablo está hablando de la victoria efectiva de Cristo sobre las potestades que ejercen su influencia, pero lo hace en el marco de la cruz, no de prácticas mágicas. La victoria es teológica y tiene repercusiones reales en la vida de la Iglesia, pero no se traduce en fórmulas de control espiritual automático. La cruz es la victoria. Nuestra respuesta es la fidelidad y la dependencia de su poder. Quiero detenerme un instante en la manera en que Pablo articula la experiencia de la Iglesia con imágenes jurídicas y cósmicas. Hay un doble lenguaje. Por un lado, la apelación a contratos, documentos y deudas, Colosenses 2:14. Por otro lado, la referencia a la estructura cósmica dominada por principados. Ambos sirven para subrayar que la obra de Cristo tiene consecuencias tanto individuales como cósmicas. Esto nos ayuda a resistir la reducción del mensaje a un mero asunto personal de sentimientos. La redención es personal y social, trascendente e inmanente. La obra de Cristo transforma la historia y reordena la realidad. No es un mero recurso para solucionar problemas privados. En este punto conviene traer a discusión una cuestión pastoral. ¿Cómo se manifiesta en la práctica esta suficiencia de Cristo? Pablo no deja esa cuestión en la abstracta. Cuando insta a mortificar lo terrenal, Colosenses 3, 5, 9, y a revestirse del nuevo hombre, Colosenses 3, 12, 14, no está promoviendo una moral de esfuerzo por mérito propio, sino la evidencia de una vida unida al Señor. La transformación se muestra en relaciones renovadas, esposos y esposas que se tratan con respeto mutuo, padres e hijos que actúan con responsabilidad y compasión, siervos y señores que se reconocen mutuamente bajo la autoridad de Cristo. Colosenses 3, 18, 4, 1. Pablo toma la realidad social tal como es y la redime desde la comprensión de que Cristo es Señor. No borra la estructura, sino que la reorienta. Es importante, además, que Pablo no confina la transformación a una espiritualidad individualista y mística. Para él, la comunidad es el escenario donde la identidad renovada se verifica. La palabra de Cristo debe habitar abundantemente en la comunidad. La enseñanza y la exhortación deben surgir de una palabra compartida. La gratitud y la alabanza deben ser prácticas colectivas. Colosenses 3, 16, 17. Esta insistencia en la comunidad es una respuesta directa a quienes privatizan la fe o la convierten en una experiencia individual desconectada del cuerpo. Mientras consideramos estas enseñanzas, aparece una tensión que Pablo no elude y que nosotros no debemos suavizar. La gracia de Cristo y la conducta ética no son opuestas. La conducta surge de la gracia, no es su sustituto. A menudo, hoy vemos una dosificación errónea, un énfasis excesivo en la ética como prueba de validez, o por el contrario, un permisivismo que desprecia la santidad práctica. Pablo nos sitúa en un camino medio.
La ética es el fruto inevitable de la suficiencia de Cristo en nosotros. Si hemos sido vivificados con Él, los frutos deben aparecer. Esto exige atención. Debemos pedir discernimiento para no confundir esfuerzo moral con identidad salvadora. Antes de proseguir con la exposición práctica que conecta la teología con detalles cotidianos, trabajo, familia, iglesia, quisiera señalar un punto que el DNA del estudio subraya y que es crucial para mantener la integridad exegética. En ocasiones se han propuesto lecturas erróneas que reducen a Cristo a una criatura o que lo interpretan como subordinado ontológicamente. Tales interpretaciones están fuera de la línea de Pablo. Colosenses eleva la persona del Hijo a la condición de revelador y sustentador. Cualquier lectura que lo haga una criatura es incorrecta y peligrosa. Debemos mantenernos firmes en esa salvaguarda doctrinal porque de ella dependen las conclusiones prácticas que seguiremos desarrollando. Quiero también prevenir un malentendido contemporáneo. Cuando Pablo advierte contra filosofías humanas, no está descartando el uso de la razón ni la reflexión. Al contrario, está indicando que toda reflexión debe someterse al Señor. La palabra griega traducida como filosofía puede tener connotaciones de sabiduría humana independiente de Dios. Por eso Pablo aconseja discernimiento. La fe madura dialoga con la razón, pero no se somete a sistemas que colocan la tradición humana por encima de la revelación de Cristo. A medida que avanzamos hacia los ejemplos concretos, cómo se expresa la suficiencia de Cristo en el trabajo, en la vida familiar, en la iglesia, conviene dejar claro que lo que sigue no es un catálogo de recetas, sino una serie de aplicaciones que nacen de la identidad. La próxima etapa de este estudio profundizará en esas aplicaciones y en cómo resistir las prácticas que suplantan a Cristo en la experiencia personal y comunitaria. De momento, quiero que permanezcas con la atención que Pablo instala. La dignidad inconmensurable de Cristo frente a la tentación persistente de añadir. Hay una pregunta que Pablo nos obliga a formular con brusquedad. ¿En quién confías cuando buscas plenitud? ¿En el Cristo que sostiene todas las cosas o en esa mezcla de prácticas que la cultura te ofrece como suplemento? Responder a esa pregunta no es un ejercicio académico, es cuestión de supervivencia espiritual. En las próximas secciones veremos testimonios bíblicos que Pablo utiliza como ilustración, relatos patrimoniales que ayudan a comprender la dinámica de la fe desviada. Y entraremos en los detalles prácticos de cómo concretar la vida en Cristo en la cotidianidad. También estudiaremos las advertencias específicas contra formas de religiosidad que prometen más y terminan reduciendo a Cristo. Antes de continuar, hay un punto metodológico que cabe subrayar. Cuando en este estudio incorporemos ilustraciones históricas o hallazgos arqueológicos, lo haré siempre marcando la diferencia entre lo bíblico canónico, lo que la Escritura afirma con certeza, y lo histórico o especulativo. Si aparecen referencias a descubrimientos o teorías controvertidas, las situaré en una sección aparte y las rotularé explícitamente como hipótesis. No confundiremos nunca el peso de la carta de Pablo con conjeturas arqueológicas. Para los que quieran profundizar en esos materiales, dejo ya la advertencia de que los abordaré solo como complemento, no como fundamento exegético. Con todo esto en la mesa, volvamos a la lectura de Pablo. Su contienda no es principalmente contra errores teóricos, es contra prácticas que terminan por desplazar el lugar de Cristo. La siguiente fase de nuestra exposición hará tres cosas. Primero, examinará el modo en que Pablo articula la identidad del creyente, la noción de traslado de reino y pertenencia a Cristo. Segundo, ofrecerá ejemplos prácticos muy concretos sobre cómo esa identidad se manifiesta en el trabajo, en la familia y en la comunidad. Tercero,
proporcionará criterios claros para discernir cuándo una práctica espiritual es legítima o cuándo, bajo apariencia de piedad, está de hecho compitiendo con la suficiencia del Hijo. A partir de aquí, entraremos en el pasaje que muchas veces se cita sin prestar atención a sus implicaciones cotidianas. Colosenses 1, 9, 14, la oración de Pablo por la comunidad. No es una simple postal devocional. Es una cartografía de la madurez cristiana que Pablo quiere para ellos, llenos del conocimiento de su voluntad, con sabiduría y entendimiento espiritual, andando dignamente delante del Señor y fructificando en toda buena obra. Observemos cómo Pablo no se conforma con un cristianismo de apariencia. Ora por una conversión que afecte la mente, el corazón y la obra. Esa oración es a la vez teológica y pastoral. Revela el camino que une la identidad con la vida visible. Mientras nos preparamos para desentrañar esa oración y conectar sus frases con prácticas concretas, quiero dejar en el aire la cuestión que volverá a surgir. ¿Aceptarás que Cristo sea la totalidad? ¿O mantendrás todavía esos lugares cerrados donde se guarda una religiosidad que requiere algo más? La siguiente parte del estudio ofrecerá respuestas prácticas, ejemplos bíblicos comparativos y un llamado firme a desenmascarar lo que compite con la obra redentora. Pero antes de continuar, toma este silencio interior como un momento de examen. ¿Dónde, en tu vida, buscas completitud fuera de Cristo? ¿Dónde, en tu vida, buscas completitud fuera de Cristo? Antes de responder con impaciencia, deja que la palabra de Pablo examine tus motivos. Mira ahora Colosenses 1, 9, 14. Esa oración no es un añadido litúrgico, es el mapa que Pablo traza para que una comunidad no se pierda en atajos espirituales. Él no ora por experiencias pasajeras, ora por un conocimiento profundo de la voluntad de Dios, por sabiduría y entendimiento espiritual, para que la vida de la Iglesia se traduzca en conducta digna del Señor, fructífera en toda buena obra y agradecida en todo momento. Presta atención a cada cláusula, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Pablo pide que la fe no se quede en sentimiento ni en espectáculo. Pide una fe formada, pensada y encarnada. ¿Qué implica exactamente pedir conocimiento de su voluntad? Implica que la mente debe ser renovada para entender cómo la soberanía de Cristo redefine cada campo de la vida. No hablamos de una mera lista de mandamientos, sino de un entendimiento que transforma la percepción. Trabajo, familia, esferas públicas, las rutinas y las urgencias quedan bajo la luz del señorío de Cristo. Pablo ora por sabiduría práctica, no una sabiduría humana que compite con la revelación, sino una inteligencia espiritual que aplica la verdad de Cristo a las decisiones concretas de cada día. ¿Cómo actúa esa sabiduría? En la familia que pone reconciliación antes que orgullo, en el trabajador que no negocia la honradez por ganancias, en la comunidad que practica el perdón antes que el juicio. El apóstol continúa, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Observa la progresión: conocimiento, conducta, fruto. Esto remite a una realidad vital. La doctrina no es un accesorio, es el motor que cambia la conducta. Si hemos sido reconciliados y trasladados al reino de su Hijo, Colosenses 1:13, entonces la vida visible debe testificar esa realidad. No se trata de un esfuerzo moral para cubrir la culpa, sino de la demostración de que la gracia ha transformado el corazón. La oración de Pablo no solo se dirige al presente, expresa confianza en la potencia que opera en los creyentes, dándonos la fortaleza conforme a la potencia de su gloria. Colosenses 1:11.
Aquí aparece el tema de la dependencia. No basta con exhortaciones morales. Se necesita el poder que procede de la resurrección. La perseverancia cristiana tiene un sujeto efectivo. Es Cristo quien actúa en nosotros. Por eso Pablo vincula la ética con la oración y con la obra de Dios en poder. No se trata de empujar a la congregación mediante coerción, se trata de invitarla a vivir bajo el influjo del que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y entonces llega el núcleo de la esperanza, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Colosenses 1:14. La redención es judicial y personal. Implica transferencia de reino y remoción del efecto separador del pecado. Pablo no crea una jerarquía de méritos, afirma un acto único y definitivo. Es por eso que, en el mismo movimiento apostólico, él advierte y luego exhorta: si has sido redimido y estás completo en Cristo, Colosenses 2:10, ¿por qué buscar añadidos? La pregunta revienta con urgencia pastoral. Volvamos a la tensión que Pablo combate, la tentación de añadir. Observa cómo eso se manifiesta hoy en formas renovadas. Sistemas de prácticas que prometen garantía emocional, gurús que venden experiencias místicas, rituales que aseguran un crecimiento rápido, y una religiosidad que instrumentaliza a Cristo como llave para objetivos personales. La carta a los colosenses no nos deja cómodos, nos obliga a interrogar la calidad de nuestra fe. Se basa en una persona o en un conjunto de técnicas. Si tu fe necesita otro remedio, además de la obra de Cristo, entonces no estás aplicando la carta de Pablo. Estás agarrando un sustituto. ¿Cómo reconocer las pistas de una fe mezclada? Mira con atención dos indicadores que Pablo despliega. Primero, la dependencia de reglas externas que prometen pureza o estatus espiritual. Segundo, la búsqueda de experiencias secretas o de intermediarios que prometen acceso privilegiado. Las reglas pueden revestirse de piedad, dietas, calendarios, prácticas que aseguran superioridad moral. Pablo no denuncia la forma, sino la función. Cuando las reglas se convierten en la vía principal para sentirse acepto o completo, han usurpado la obra de Cristo. En cuanto a los intermediarios, la veneración de ángeles o la fascinación por lo sobrenatural que exalta a los mediadores por encima del mediador es una desviación directa del mensaje. La Escritura reconoce seres celestiales. La Escritura también proclama un mediador único. La presencia de intermediarios no anula la suficiencia de Cristo, lo hacen quienes los colocan en su lugar. Pero el apóstol no deja a los colosenses en diagnóstico, ofrece antídotos prácticos. Primero, la enseñanza sólida. La palabra debe ser escuchada y explicada con claridad. Esto significa exponer la cristología de Colosenses en las predicaciones y en la catequesis de la Iglesia, para que la gente pueda reconocer la lógica de la carta. Segundo, la práctica comunitaria. Los creyentes necesitan exponerse a la palabra de manera colectiva, porque la verdad se manifiesta en la comunidad que vive conforme a ella. Tercero, la formación de discípulos, apointar mentores, acompañar a quienes son nuevos o frágiles en la fe y evitar la privatización de la espiritualidad que deja a la gente vulnerables a los gurús. Permíteme traer ejemplos concretos que vuelven la doctrina práctica. En el trabajo, la suficiencia de Cristo se expresa cuando el cristiano rehúsa la corrupción aún bajo presión. No es mera obstinación ética, es testimonianza de que su confianza no está en un salario o en conexiones, sino en aquel que sostiene todas las cosas. En el hogar, la preeminencia de Cristo rige cuando los cónyuges se tratan con humildad y perdón, no buscando validar egoístamente sus derechos, sino la promoción del bien del otro. En la Iglesia, la realidad del cuerpo se verifica cuando líderes y miembros practican la transparencia, la rendición de cuentas y el servicio mutuo.
cuando el que sirve no demanda honor, sino que orienta a las personas hacia la suficiencia del Hijo. Considera dos hechos bíblicos utilizados por Pablo y que iluminan situaciones modernas. El primero proviene del mundo patrimonial, Jacob y Esaú. Entre ellos se juega la identificación y la búsqueda de bendición. A veces los creyentes, como Jacob por ingenio, intentan asegurar su lugar con estrategias humanas, ocupando el espacio que solo la fe segura debe llenar. El segundo ejemplo es Sansón, poder dotado por Dios, desperdiciado cuando la devoción personal se desordena. Ambos relatos muestran cómo la pretendida fuerza humana o la astucia no sustituyen la dependencia de Dios. Pablo quiere que nos veamos en estas historias y que, en vez de repetir sus errores, respondamos con humildad y fidelidad a la señoría de Cristo. Volvamos al terreno de la advertencia. Colosenses 2:8 es tajante. Guardaos que nadie os haga presa por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué comportamientos contemporáneos calzan en esa descripción? Piensa en corrientes que mezclan técnicas psicológicas con promesas espirituales sin someterse a la Escritura. Piensa en modas espirituales que enfatizan la experiencia y marginan la enseñanza bíblica. Piensa en prácticas que, aunque encaminadas a la sanación o al crecimiento, imponen sistemas que generan dependencia de un líder humano o de un método particular. La advertencia de Pablo es clara. La verdad cristiana no se construye ni sobre acuerdos emocionales ni sobre métodos que prometen transformación fuera de la obra de Cristo. La verdad se sostiene en la persona y obra del Hijo. Al mismo tiempo, hay que aclarar un malentendido. Cuando Pablo critica filosofías humanas, no está rechazando la reflexión ni el diálogo. La razón y la investigación histórica son instrumentos legítimos. El problema aparece cuando estas herramientas se convierten en árbitros que colocan la tradición humana por encima de la revelación. El creyente responsable utiliza la razón al servicio de la palabra, no el contrario. Así que el discernimiento implica formación intelectual y devocional. Leer cuidadosamente, estudiar en comunidad, preguntar a maestros fieles y comparar todo con el testimonio de las Escrituras. Ahora, ¿cómo se desarrolla una praxis concreta para permanecer en Cristo? Quiero dar pasos que puedan adoptarse tanto a nivel personal como comunitario. Primer paso: cultivar la lectura atenta y sostenida de la Escritura. No se trata de consumir versículos como accesorios para el día. Se trata de dejar que la Escritura configure el marco de interpretación. Segundo paso: practicar la oración que Pablo recomienda, una oración que pide sabiduría para conocer la voluntad de Dios y fortaleza para vivirla. Tercer paso: la comunidad de fe que crea espacios de responsabilidad y acompañamiento, donde las dudas y las miserias puedan exponerse sin humillación y ser tratadas con la gracia que exhorta. Cuarto paso: la enseñanza sistemática que no suple a Cristo, pero que enseña quién es Cristo, su preeminencia, su suficiencia, su señorío. Quinto paso: formar prácticas de culto que centren al Hijo, evitando liturgias o ritos que coloquen el énfasis en agentes humanos o en secretos místicos en detrimento de la palabra. Hagamos esto más tangible. Imagina a María que trabaja en ventas y se ve tentada a falsear reportes para alcanzar objetivos y reconocimiento. La suficiencia de Cristo no le garantiza un ascenso inmediato, pero le garantiza que su identidad no depende del logro profesional. Permanecer en Cristo le ayuda a elegir la integridad, incluso si eso implica riesgo. A nivel familiar, imagina a José y Ana, cuyo matrimonio ha entrado en una dinámica de resentimiento. La doctrina colosense les recuerda que han sido vivificados con Cristo.
Su proceso de reconciliación no depende de técnicas de autoayuda aisladas, sino de una conversión compartida, de la confesión mutua y del apoyo comunitario. En la iglesia local, la suficiencia de Cristo se demuestra cuando la iglesia prioriza la enseñanza de la palabra y crea estructuras donde los líderes son supervisados, y el servicio no se convierte en trampolín para la ambición personal. Al tratar el tema de la supuesta suficiencia de experiencias espirituales, debemos ser delicados. No niego la realidad de encuentros con Dios ni la importancia de lo sobrenatural en la vida cristiana. Lo que Pablo denuncia es la idolatría de la experiencia. Cuando una experiencia se convierte en juez de la verdad, cuando la fe se mide por lo que se siente y no por lo que Cristo ha hecho, se está construyendo sobre barro. La madurez cristiana no anula lo afectivo, simplemente le coloca bajo la autoridad de la revelación. La emoción puede ser un indicio, pero no un criterio último. El criterio último es Cristo, su persona y su obra. Permíteme ahora atender de forma directa a dos riesgos interpretativos que se han señalado en los últimos tiempos. Primer riesgo: lecturas que minimizan la divinidad de Cristo, interpretándolo como criatura o como subordinado ontológico. Colosenses, en su lenguaje sobre la plenitud que habita en Cristo y su papel en la creación. Colosenses 1:15, 17, 1:19. Refuta tales lecturas. No podemos imponer una cosmología trunca que reduzca al Hijo a un agente creado. Segundo riesgo: lecturas que toman frases como despojando a los principados y potestades. Colosenses 2:15, para promover prácticas de praxeología espiritual que prometen dominio. Pablo habla de victoria en la cruz. No prescribe fórmulas mágicas de control espiritual. La cruz es el acto decisivo. Nuestra tarea es vivir en la consecuencia de esa victoria con humildad y dependencia, no con presunción. Ahora entraremos en la dimensión de la perseverancia. Colosenses enfatiza que la vida cristiana es una permanencia. Como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Colosenses 2:6. Recibir y andar son verbos inseparables. La recepción de Cristo exige un caminar coherente. Perseverar no es la suma de voluntarismo plus moral. Es permanecer arraigado y edificados en Él, confirmados en la fe, como se dice en 2:7. Esto implica resistencia activa a las propuestas que separan la experiencia de la doctrina, así como un compromiso diario con aquello que alimenta la vida espiritual: la palabra, la oración y la comunidad. ¿Qué papel juega la enseñanza sobre la nueva identidad en la vida práctica? Fundamental. Pablo afirma que hemos muerto con Cristo y que nuestras prácticas deben reflejar esa realidad. Mortificar lo terrenal no es una dieta de sacrificios meramente ascéticos, sino la renuncia consciente a las actitudes que destruyen la vida en comunidad. Envidias, ira incontrolada, inmoralidad, mentiras. Pero esto no es exhortación a la autoayuda moralista. Es expresión de la transformación por la cual la mente y el corazón nuevos producen obras congruentes. La ética surge de lo que somos, no como requisito para ser aceptados. Un punto crucial que quiero remarcar con énfasis pastoral. La transformación comunitaria requiere estructuras. Las pequeñas comunidades deben tener liderazgo responsable, sistemas de discipulado y formación constante. No basta con buenos sentimientos. Se necesita instrucción que idoneice a la congregación para discernir la verdad. En contextos donde los líderes son carismáticos pero no formados, la comunidad puede volverse vulnerable a las sustituciones de Cristo por métodos persuasivos. Por eso, el cuidado en la formación pastoral es una cuestión de salud eclesial. Deliberemos ahora sobre cómo la carta de Pablo se aplica a la vida pública y profesional. Cuando Colosenses afirma que Cristo es cabeza de todo,
Está diciendo que no hay ámbito que escape a su señorío. Esto tiene implicaciones para la política, la economía y la cultura. El creyente no se esconde de la polis para vivir cómodamente en una burbuja espiritual. Por el contrario, es llamado a influir desde la integridad. Significa que la vocación profesional no es divorciada de la fe. Ser buen médico, docente, obrero o empresario es un llamado a manifestar la bondad de la creación y la benevolencia del Creador. La santidad cotidiana no es un retiro del mundo, sino una intervención transformadora en el mundo con los medios ordinarios de la vida. Llegando a la cúspide de la exposición, quiero volver a la sentencia que debe resonar. Cristo es la totalidad. En Él habita toda la plenitud. Repite conmigo, en silencio si lo necesitas. Cristo es la totalidad. En Él habita toda la plenitud. Si esta verdad se convierte en principio operativo, muchas corrientes que prometen un algo más perderán su atractivo porque dejarán de ofrecer lo que ya el creyente posee. Plenitud en Cristo. Este es el momento de la confrontación amorosa. Si tu práctica espiritual te obliga a añadir algo a la obra de Cristo para sentirte aceptado, entonces reconoce la herida y ven con honestidad a la palabra. No te enredes en justificaciones teológicas para sostener prácticas que han desplazado al Hijo. Antes de concluir con las aplicaciones finales, ofrezco criterios para discernir prácticas legítimas de aquellas que compiten con Cristo. Una práctica es legítima cuando está sometida a la palabra, estimula la dependencia de Cristo y produce fruto en el amor. Una práctica es sospechosa cuando sustituye la palabra por experiencia, cuando genera jerarquías de acceso espiritual o cuando convierte al practicante en consumidor perpetuo de técnicas. Si una práctica requiere que simpatices con una persona, método o grupo para progresar espiritualmente, pregunta, ¿se está construyendo sobre la cruz o sobre un sistema humano? En términos concretos de vida eclesial, propongo 3 medidas verificables para restaurar la centralidad de Cristo. Primera medida: revisar los materiales de enseñanza, priorizar series bíblicas que exponen la persona y obra de Cristo y no seminarios que prometen atajos. Segunda medida: instituir grupos de estudio que trabajen Colosenses en profundidad, conectando la doctrina con la práctica y fomentando la rendición de cuentas mutua. Tercera medida: promover un liderazgo transparente, con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, de modo que no se construyan finales de culto alrededor de líderes, sino alrededor de Cristo. Estas medidas no son exhaustivas, pero son pasos que una comunidad puede dar para recobrar su rumbo. Quiero terminar el cuerpo central con un desafío directo. Contempla las áreas donde tu iglesia o tú mismo han permitido que la completitud de Cristo sea desplazada. ¿Es en la oración individual que has sustituido la dependencia por una técnica prometedora? ¿Es en las relaciones que has sacrificado la humildad por reputación? ¿Es en la iglesia que has permitido que un método o una tradición gane poder para definir la fe? Identifica esas áreas, confiesa con sinceridad y emprende un camino de restitución. La carta de Pablo es una carta de guerra, pero también una carta de esperanza. La suficiencia de Cristo no es un ideal abstracto, es una realidad actuante que puede reconfigurar vidas y comunidades. A continuación, una orientación práctica para llevar esta restitución a la cotidianidad. Si eres miembro de una iglesia, pide que se abra un curso de estudio sobre Colosenses. Si eres líder, promueve la lectura pública y la enseñanza sistemática de los capítulos 1 al 3. Si eres creyente preocupado por tu crecimiento, planta un hábito de lectura diaria de la Escritura y busca un mentor para accountability. Si estás considerando un movimiento o método nuevo que promete resultados milagrosos, examínalo. ¿Se somete a la Escritura?
¿Produce dependencia de una persona o de la palabra? ¿Fomenta humildad o orgullo espiritual? Haz estas preguntas honestamente. Antes de cerrar, respondo a una pregunta que suele oírse con insistencia. ¿Significa esto que debo abandonar todo lo que no esté explícitamente en la Biblia? No. Algunas tradiciones y prácticas pueden servir para el bien espiritual siempre que se sometan a la palabra y no reemplacen a Cristo. Pablo no demoniza la disciplina ni la estructura, denuncia la usurpación. Se puede tener liturgia, oraciones devocionales y prácticas espirituales legítimas. El problema surge cuando esas prácticas se convierten en el criterio de validación espiritual. El cristianismo sano integra la tradición bajo la autoridad suprema de Cristo y de la Escritura. Alcanzamos ahora la parte final del cuerpo principal. La carta insiste en que la verdadera evidencia de estar en Cristo se ve en la vida. Amabilidad, humildad, paciencia, perdón y amor que une todo en perfecta unidad. Colosenses 3:12-14. Estas virtudes no son ornamentales, son evidencia del cambio de reino. Si quieres comprobar si una práctica te ayuda o te daña, mira el fruto que produce. ¿Hay más amor y humildad o hay más tensión y separación? La respuesta es el indicador más seguro. Cierra con esta exhortación. Examina tu fe con las categorías de Colosenses. Hazlo con amor, no con acusación. Hazlo con la honestidad que la palabra exige. Si descubres que has buscado plenitud fuera de Cristo, vuelve a la cruz con contrición y esperanza. La carta te ofrece no una crítica sin salida, sino una ruta de restauración que pasa por la enseñanza, la comunidad y la dependencia del poder de Dios. Material especulativo. Ver más abajo para quienes quieran investigación adicional. Cristo es la totalidad. En Él habita toda la plenitud. ¿Responderás a esa verdad renovando tus prácticas o adoptarás otra cosa para sentirte completo? Esta es la decisión que define nuestras comunidades en el presente. Oración breve. Padre, te damos gracias porque en Cristo has revelado tu plenitud y has obrado la redención. Danos discernimiento para reconocer lo que nos quita lugar a tu Hijo y valentía para abandonar lo que nos separa. Llénanos de sabiduría, fortalece nuestra perseverancia y ayúdanos a vivir en la verdad que transforma. Que la Iglesia refleje la suficiencia de Cristo en palabra y obra. En el nombre de Jesús. Amén. Si este estudio ha despertado en ti el deseo de profundizar, descarga la guía completa con notas de pasaje y preguntas para grupo en el comentario fijado. Allí también encontrarás una invitación a la serie ampliada sobre Colosenses, donde desglosamos capítulo por capítulo la carta y ofrecemos recursos de lectura y verificación histórica. Bonus: hipótesis y descubrimientos. Material especulativo. No forma parte de la exégesis canónica. Para quienes sienten curiosidad por referencias que a veces aparecen en discursos populares, manuscritos apócrifos, hallazgos arqueológicos discutidos o teorías de contactos culturales como las que circulan en redes, quiero dejar una advertencia categórica. Esas propuestas son especulativas y no deben confundirse con el testimonio de la Escritura. Algunas investigaciones arqueológicas ofrecen contextos útiles para entender el mundo mediterráneo, pero ninguna de ellas altera la articulación teológica de Colosenses sobre la suficiencia de Cristo. Si te interesa indagar en estos temas, te ofrezco pautas para hacerlo sin perder de vista la diferencia entre evidencia y conjetura. Consulta fuentes académicas reconocidas, revisa artículos de revistas peer review, examina traducciones críticas de manuscritos y verifica la reputación de los autores. Evita tomar como veracidad definitiva trabajos sensacionalistas que no presentan métodos ni revisiones críticas.
Para quienes quieran recursos, en la guía que acompaña este video incluyo una bibliografía introductoria y enlaces a estudios académicos serios sobre manuscritos y hallazgos arqueológicos. Allí también señalo claramente qué debates son válidos y cuáles permanecen en el terreno de la hipótesis. Cierre final. La carta a los colosenses no es un tratado abstracto, es una llamada urgente y pastoral. Pablo escribió desde la cárcel para que una iglesia no perdiera el centro. Hoy, la misma urgencia nos interpela. Reconoce la totalidad de Cristo, rehúsa las mezclas que te prometen algo más y emprende la vida comunitaria bajo la autoridad del Hijo. Vive la teología que transforma la vida. Estudia, ora, forma comunidad y practica la humildad. Cristo no es un ingrediente, Cristo es el banquete entero. Cristo es la totalidad, en Él habita toda la plenitud. Descarga la guía en el comentario fijado y acompáñanos en la serie completa sobre Colosenses para seguir estudiando cómo estas verdades reordenan la vida y la Iglesia.